Saludos, queridos conocedores de joyas. Hoy nos sumergiremos en una fascinante historia sobre piezas únicas de joyería que pertenecieron a la familia imperial rusa, y aprenderemos cómo cambió su destino después de la caída de la monarquía. La suerte de las tiaras y otras joyas preciosas de los Romanov distó mucho de ser fácil, más bien, podríamos decir que fue trágica. Algunos maravillosos ejemplos del arte joyero ruso lograron evadir las consecuencias, algunos terminaron en colecciones privadas, prácticamente ilesos, mientras que otros encontraron nuevos dueños entre los miembros de familias reales, como la reina Isabel II del Reino Unido. Incluso algunos de ellos estuvieron disponibles para el público, en exhibición en el Fondo de Diamantes. Las tiaras y diademas sobrevivientes de emperatrices y grandes duquesas rusas representan solo una pequeña parte de la preciada herencia perdida de los Romanov. Muchas piezas preciosas de la colección imperial fueron desmanteladas y vendidas por el gobierno soviético en subastas o desaparecieron sin dejar rastro. Caracterizadas por la opulencia y la decoración exuberante, estas tiaras Romanov, con su propia interpretación de las modas europeas, eran casi imposibles de confundir con las joyas de otras casas reales. No es de extrañar que muchas de estas exquisitas decoraciones recibieran el nombre romántico de tiare russe o, menos cómodamente para los europeos, kokosnik. Incluso en nuestros tiempos, las tiaras modernas, con forma de tradicionales tocados rusos, continúan manteniendo este estilo. Como, a su vez, interpretaron los joyeros de la corte de los Romanov la moda europea al crear tiaras. Lo consideraremos en el ejemplo de las diademas reales más hermosas y majestuosas. Entonces, ¿cómo interpretaron los joyeros de la corte de los Romanov la moda europea para las tiaras? Lo mostramos en el ejemplo de las tiaras reales más hermosas y majestuosas. Entonces, ¿qué es la clásica tiara rusa que ha inspirado a personas coronadas y joyeros de todo el mundo durante siglos? Por sí mismas, estas tiaras son aros flexibles de los cuales parecen dispersarse rayos de diamantes. En Occidente, este tipo de tiaras a veces se llama franje, literalmente fleco. Pero, estrictamente hablando, su esencia es la misma. El principal encanto de estas joyas radica en su versatilidad. Las tiaras rusas fueron creadas de tal manera que se pudieran llevar solas, cosidas en un kokosnik o usadas como collar. Se cree que este tipo de tiaras se volvió de moda en la corte de Nicolás I. Hoy en día, las tiaras hechas a imagen y semejanza de las tiaras rusas se pueden encontrar en casi todas las monarquías del mundo, desde Mónaco hasta Japón. Al hablar de las influencias de moda ejercidas por la familia real rusa, es necesario mencionar la historia del origen del kokosnik en la familia real británica. La famosa joya, que a menudo adorna a la reina Isabel II, fue regalada por primera vez a la princesa inglesa Alexandra de Dinamarca, la futura reina de Gran Bretaña. Este valioso regalo fue iniciado por un grupo de aristócratas de la corte que querían complacer a la princesa de Gales en honor a su bodas de plata con el heredero al trono. Cuando le preguntaron qué le gustaría recibir, Su Alteza expresó su deseo de poseer una tiara de moda popular en Rusia, un kokosnik. Para la princesa británica, se hizo su propia tiare russe en Gerer. Al comparar los retratos de las dos hermanas con kokosniks de diamantes, la futura reina de Inglaterra y la emperatriz rusa, uno puede maravillarse nuevamente ante la influencia de los genes de la monarquía. Sin embargo, Alexandra de Dinamarca prefería llevar su tiara más a modo de corona que como un kokosnik tradicional. Esta lamentable equivocación fue corregida más tarde por María de Teck y sus descendientes. Tiara de María Feodorovna. En Occidente, a menudo también se llama a esta tiara rusa de bodas, y no es casualidad, ya que en ella se casaron varias generaciones de novias imperiales, desde la segunda mitad del siglo XIX. Las chicas llevaban esta tiara triangular junto con la corona imperial de bodas y otras joyas creadas especialmente para las celebraciones matrimoniales. Esta tradición era única. En una época en que las novias europeas favorecían la variedad, las rusas mantenían la continuidad de sus imágenes nupciales. Originalmente, esta tiara no estaba destinada en absoluto como una joya de bodas. Su año de nacimiento se considera 1800, creada por Jacob Duval, y la primera propietaria fue María Feodorovna, la esposa del emperador Pablo I. Según la historiadora de arte Lilia Kuznetsova, la tiara estaba originalmente decorada con hilos colgantes en las sienes al estilo de las rías antiguas rusas. Los diamantes más puros de varios tamaños y cortes fueron traídos de India y Brasil, y su peso total era de alrededor de 1000 quilates. La fila central está formada por brioletas móviles que se balancean fácilmente con el más mínimo movimiento de la cabeza. Sin embargo, el principal acento de la joyería sigue siendo un solo diamante de 13,35 quilates de un delicado tono rosa. Este raro diamante originalmente se colocó en una base donde se usó papel de aluminio de color, un método común de los joyeros de la época, haciendo que el diamante sea visiblemente rojo sangre.
Sin embargo, no fue hasta muchos años después que se descubrió el verdadero color de la piedra, que es difícil de ver para el ojo no entrenado. Esta tiara tuvo mucha suerte, logró sobrevivir con éxito a la revolución y hoy en día es una valiosa exhibición del fondo diamante en el Kremlin. Todavía es posible verla hoy. La experiencia es única, considerando que la tiara de María Feodorovna es la única tiara original de los Románov en Rusia, conocida como espigas. Otra obra maestra creada por el taller de los hermanos Duval para la emperatriz viuda María Feodorovna fue una tiara que se convirtió en una de sus favoritas. Y no es sorprendente, porque esta joya destacaba no solo por su originalidad, sino también por la exquisitez de su ejecución. La composición incluía 6 elegantes espigas doradas que se dirigían hacia el centro, entre las cuales crecían elaborados tallos de lino, como si fueran encaje. El patrón de esta tiara sorprendía por su realismo. La tiara estaba completamente incrustada con los diamantes más puros, y en su centro florecía majestuosamente un enorme leucosafiro de 37 quilates, transparente, con un sutil tono dorado, simbolizando el sol. Se dice que la joya tenía un gran valor para la familia imperial. Sin embargo, un siglo después, el nuevo gobierno no atribuyó ningún valor histórico o artístico a las espigas, y las vendió en la subasta de Christie's en Londres en 1927, junto con otras joyas de la colección del zar. El destino posterior de la tiara sigue siendo desconocido. Sin embargo, en 1980, los joyeros soviéticos V. Nikola Vigé Alexakin recrearon la joya perdida, creando una réplica en oro, platino y diamantes, llamada Campo Ruso. Aunque esta tiara ciertamente difiere de la original, aún brinda una gran idea de cómo fue la creación original de María Feodorovna. La réplica también se puede ver en el fondo diamante. Una gran tiara de diamantes con perlas. Aquí es donde el estilo ruso se mostró en todo su esplendor. Siempre una combinación ganadora de diamantes y perlas, elementos del estilo nudo diamantes popular en el siglo XIX, y por supuesto, la forma tradicional del kokosnik, todo esto se combinó en la lujosa gran diadema de diamantes. Se hizo a principios de la década de 1830, presumiblemente por el joyero de la corte Jan Gottlieb Ernst para la emperatriz Alexandra Feodorovna, esposa de Nicolasi, y posiblemente a partir de las antiguas joyas de María Feodorovna, quien legó su rica colección de joyas a sus descendientes. El tamaño de esta tiara es asombroso. 113 perlas de varios tamaños y varias docenas de diamantes están dispuestos en un marco precioso que alcanza la mitad de la cabeza. Alexandra Feodorovna fue la primera propietaria de la tiara y, irónicamente, la última propietaria también fue Alexandra Feodorovna, solo que la esposa de Nicolás II. A la emperatriz le encantaban especialmente las joyas, como, de hecho, todo lo deliberadamente ruso. Bajo su mandato, las joyas se hicieron famosas en todo el mundo. Por ejemplo, coronó la cabeza de su majestad en la apertura de la primera Duma estatal. La diadema, por lo tanto, sin duda tenía un gran valor histórico, pero no para todos. Después de la revolución, desapareció de todos los radares y, presumiblemente, se vendió en subasta. Es posible que las nuevas autoridades desmontaran la tiara para encontrar compradores. Esto es todo por hoy. Escribe en los comentarios si deseas la segunda parte sobre las tiaras rusas. También, como de costumbre, espero tu respuesta a la pregunta sobre la tiara más hermosa en el número. Escribe en los comentarios.